Bueno, ahora damos paso a la próxima conferencia, Empleo y Trastorno del Espectro Autista TEA. Nos acompaña Marta Dávila García, docente de educación secundaria, asistente social, escritora y conferencista. Bienvenida. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. En primera instancia, mi nombre es Jacqueline Zeta, pertenezco a Plantea. Ya estuve en la mañana, que no ya me había visto. En esta oportunidad vamos a estar llevando todo lo que es el trastorno del espectro autista y vulnerabilidad, en conjunto con Marta Dario, ella es conferencista, también es docente, que tiene el trastorno del espectro autista. Pero antes quería presentar un poquito de nuestra ONG, contarles cómo nosotros trabajamos en Plantea, que bueno, por supuesto que siempre estamos pensando en todo lo que es la inclusión, no solo de personas con trastorno del espectro autista, sino que buscamos ese futuro más inclusivo para todas las personas. Brindamos apoyo y contención a las familias, a las personas y contamos un poquito con quiénes somos y cómo fue que se crea esta ONG. Fue creada por padres y madres de personas con trastorno del espectro autista, con el fin de acompañarlos, con el fin de brindarles un espacio y un lugar, contarles nuestra misión. Bueno, en un mundo justamente es eso, ¿no? En un mundo donde el ser humano se manifiesta de maneras diversas, nosotros identificamos que hay dificultades al momento de presentarse ante la sociedad, a las personas en el espectro autista, y por esa razón justamente es que se unen estos padres con ese fin de poder acompañarlos en este tránsito. Obviamente que siempre lo que se hace es buscar de las experiencias cotidianas, de las experiencias personales, ¿no? Como acompañar este tránsito, y al mismo tiempo lo que buscamos es esa concientización y sensibilización para el resto de la sociedad en conjunto. Tenemos una visión bien marcada que nos trazamos, que obviamente nos convertimos en una ONG referente. Ahí se lo quiero leer exactamente. Justamente referentes en brindar contención a personas con trastorno del espectro autista y a sus familias, generar transformaciones sociales, concientizando la población y buscando ese futuro más inclusivo. Queremos ser reconocidos como una organización justamente, ¿no?, con proyección en el tiempo, que no sea una ONG que comienza con un trabajo y luego después queda en el camino, como ha pasado en muchas oportunidades, porque sabemos que este trastorno es un trastorno no exclusivo para la sociedad, por lo cual también es muy difícil insertarse. Bueno, realizamos un trabajo que justamente se funda en ese respeto por las personas, tenemos unos valores bien afianzados dentro de nuestra ONG, que es el amor, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, el respeto y esa inclusión. Y sin lugar a duda la perseverancia, ¿no?, que es fundamental por esto que les contaba. Y bueno, y ahora le voy a dar paso a Marta Dario, que va a estar hablando de todo, ¿no?, lo que es la vulnerabilidad, porque sabemos, como dije en el principio y en la mañana, las dificultades que tienen las personas con trastorno del espectro autista en el momento de insertarse a trabajar, aparte de insertarse en la sociedad. Así que bueno, Marta Dario va a estar contando de su experiencia. Así que qué mejor que dejarla con ella y su diálogo. Hola, Marta. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes, gracias por permitirme participar. Como hemos visto, en las diferentes conferencias existen programas, emprendimientos y políticas que promueven la inclusión, pero aún se está lejos de un número representativo de la discapacidad y las diferentes condiciones en estos cupos marcados por ley dentro del sistema de trabajo formal. Entonces me gustaría compartir pantalla. ¿Se está viendo? Sí, perfecto. Bien. ¿A qué me refiero
con las diferentes condiciones. Estoy hablando del autismo en particular. Desde la ciencia médica se dice que el autista es leve, moderado o grave. Desde la psiquiatría, nivel 1, 2 y 3. Pero desde el nuevo paradigma de la neurodiversidad basado en los derechos humanos, a lo que yo adhiero en particular, es que en la neurodiversidad nos engloba a todos, porque todos tenemos grandes capacidades y algunas dificultades o debilidades en otras áreas, tengas o no autismo. Pero en el autista en particular, alrededor de esa palabra, se ha creado un mito, ¿no? De que el autista es o leve, que son aquellas personas que sobresalen, que tienen excelencia en un área particular, o aquellos que tienen una condición médica grave que lo hace dependiente totalmente y que además tiene en general comorbilidades o trastornos asociados. Pero hay una franja importante, significativa en números, de autistas que estamos en lo que sería el autofuncionamiento, el funcionamiento moderado. Tenemos pocas necesidades de apoyos especiales, tenemos capacidades importantes en algunas áreas y dificultades en otras, y algunos son más notorios que otros. ¿Qué pasa con esta condición diferente? Para nosotros no es una discapacidad, es una condición que nos acompañará toda la vida. Por tanto, más allá de los intentos de... hay muchos centros para la atención y promoción de la inclusión en niños. Pero ¿qué pasa cuando esa persona llega a la adultez y debe depender de sí mismo para una vida digna y para conseguir trabajo? En general, a los autistas no se nos ve nada visualmente. Entonces, no es tomado como una discapacidad. Cuando hay un llamado a llenar estos espacios, raramente son tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque no se nos ve el autismo. En mi caso particular, aprendí música y a través de ella pude desarrollar la memoria, la concentración, el autoestima, mejorar todas mis funciones ejecutivas, como planificar, organizar, anticipar. Y de allí, en esa área, me dediqué toda mi vida. He sido funcionaria pública desde 1993 al 2021 en educación secundaria como docente, en educación pública. Entré allí y me especialicé en el área artística. Estuve a cargo de una biblioteca oficial, de tutorías, de participación estudiantil, y allí hice toda mi carrera laboral. Pude constituir mi familia, pero esto no ha sido fácil. No ha sido fácil porque los mandos medios, o sea, en este caso vendrían a ser los directores, no siempre han tenido una empatía particular conmigo, que es de quien estoy hablando, pero en general, ¿no? Ponerse en el lugar del otro es difícil. ¿Qué pasa? Según mi postura, ¿no? ¿Qué pasa para conseguir trabajo? Lo que ven es que tenemos dificultades vinculares y no necesariamente somos unas personas rebeldes o que queremos atentar contra las autoridades o a los empleadores, sino
que no sabemos cómo dirigirnos realmente. Pero por otro lado, está la literalidad. ¿Qué significa? Que a veces no podemos entender, ¿verdad? Eh, exactamente qué es lo que se nos pide, cuáles son las reglas específicas, ¿sí? Debido a lo que se llama literalidad, lo tomamos como nos dicen, tal cual. Por ejemplo, una de las mayores dificultades al momento de trabajar es conseguir un trabajo fuera de nuestras capacidades o fuera de nuestros centros de interés. Eso hace que nuestra producción sea deficitaria o por lo menos de bajo rendimiento. Entonces, si se toman en cuenta las potencialidades, nuestras pasiones, nuestros centros de interés, entonces nosotros vamos a ser como trabajadores los más exigentes, los más eficientes. Procuramos la excelencia en lo que hacemos. Somos creativos, también impulsivos, pero somos innovadores, somos cuidadosos y detallistas. Entonces, cuando estamos hablando de buscar un trabajo o el acceso en esos llamados a esos cupos, tendríamos que pensar desde el empleador, ¿verdad? Si es un trabajo para un técnico, porque hay autistas que son técnicos en diferentes áreas. Hay gente titulada, como es en el caso mío, que con mucha dificultad, además de ser docente, he logrado terminar mi carrera como asistente social y he ejercido también al respecto. Hay otras personas que tienen oficios o otras capacidades. Si explotan eso, nosotros vamos a dar el 100%. Ahora, si nos ubican en una tarea o en un trabajo que sentimos que no nos es valorado nuestro esfuerzo o nuestra capacidad, difícilmente seamos trabajadores asalariados, productivos y eficientes. Y explico por qué. Esto se da, a ver qué hay. Esto se da por una sobrecarga. Y cuando uno habla de sobrecarga en general, las personas hablan de una acumulación de trabajo como pendiente. Pero en realidad no estamos hablando de eso. Estamos hablando que la sobrecarga es una sensación que está adentro de uno, ¿tá? Y que se da a veces por la abrumadora cantidad de estímulos que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando se trabaja con público, la cantidad de voces durante todo un día, por ejemplo, luces, ruidos, porque nosotros además tenemos una hipersensibilidad muy importante y entonces eso hace que a veces eh, nos sobrecargue un poquito, ¿no? Y entonces, cuando tenemos una sobreexigencia por parte de los mandos medios, donde no respetan los tiempos personales, o tenemos jefes demasiado autoritarios, con un diálogo empobrecido con los trabajadores, hace que esa sobrecarga explote en una crisis y entonces, evidentemente, terminamos en una licencia médica, que no es lo que queremos. Todo lo contrario. Si ese jefe tiene la empatía suficiente, el conocimiento y la preparación suficiente, va a detectar esa sobrecarga y puede perfectamente, en los intersticios que hay en todo nuestro sistema laboral, decir, bueno,
Tómate un día, 2 días y hace teletrabajo, que de esto los uruguayos, el mundo entero, ¿tá? En los últimos años por la pandemia nos hemos hecho expertos, ¿verdad? El teletrabajo. Entonces, no pierde la empresa contratante, no pierde el trabajador asalariado y hay un descanso de esa estimulación, ¿verdad? Que nos permite regresar sin utilizar una licencia médica prolongada, porque no es lo que se busca. Se busca seguir trabajando, dando lo mejor de nosotros, ¿sí? Pero necesitamos ser escuchados desde el otro lado. Que sean solidarios, que sean empáticos, que no es fácil, porque en otras de las conferencias hablaban de la capacitación de personal, ¿no? Pero vos le podés dar muchísima capacitación y llenarlos de papelito, dijera yo, ¿verdad? A el personal de la empresa que sea, pero si no hay una parte humana, difícilmente sean empáticos, por más que les deje conocimiento. Así que desde ahí habría que empezar a trabajar. Disculpen. Recordaba recién la conferencia de turismo y cómo ellos habían detectado que por un contingente de personas ciegas se dieron cuenta que lejos estaban lo que ellos ofrecían como servicio. Entonces, no le pasa solo a ellos por el tema de la accesibilidad. En mi caso particular también necesito la accesibilidad porque utilizo bastón. Y muchas veces en mis vacaciones debo planificar si tienen o no escalera, si puedo o no acceder a otros servicios, etc. Pero hay otros autistas que necesitan la utilización de pictogramas que apoyen la integración o la interacción con el medio. Ese es el caso, por ejemplo, de Rocha. Rocha tiene en su terminal, en la parte más como de shopping de la terminal, ¿tá? Todo un circuito con pictogramas que hacen que las personas autistas puedan disfrutar también de ese espacio en familia. Entonces, las estrategias o las herramientas que yo propondría es mayor empatía en el personal y empleadores neurotípicos, los que nosotros llamamos normales, ¿verdad? Y ubicar a los sujetos autistas a desarrollar tareas, proyectos, trabajos según sus potencialidades y no por sus limitaciones. Recordando siempre que dentro de la neurodiversidad todos tenemos grandes capacidades en diferentes áreas o en un área en particular, pero piénselo bien, cada uno de los que están allí, en qué tienen dificultad. Y van a ver que lo van a encontrar. Y entonces allí estamos todos. Ahora, para terminar, y no quiero hacer más extensivo mi participación, le voy a hacer una breve lectura de un fragmento de un artículo que escribiera una directora que fue mi superior durante 3 años en un liceo público de Montevideo, artículo que forma parte de mi libro Con autismo sí se puede, de mi autoría. ¿Ah? Eso sí lo tengo que leer porque... Bueno. Es una aventura. ¿Cómo es trabajar con Marta Darío? Es una aventura en el día a día. La conocí en el trabajo siendo su superior, con principios e ideas propias de cómo llegar a conectarse con los alumnos,
planteó dificultades desde el inicio, pues las normativas institucionales limitaban su hacer cotidiano. Su calidez y entrega total me convenció de que valía la pena apoyarla a sortear los obstáculos que presenta en esta estructura formal, para llevar adelante propuestas innovadoras. Considerando, como en derecho, que lo importante es el espíritu de la ley y no la letra, me convertí de a poco en su aliada, a pesar de algunos rezongos de arriba. Su accionar genera mucha controversia entre colegas que se ajustan a la reglamentación, pero también les abre la cabeza para pensar fuera de la caja, inspirando a otros a atreverse en pos de nuevos emprendimientos. Con el tiempo, fuimos ajustando los engranajes de funcionamiento, tomando y cediendo, poniendo límites o traspasándolos a veces, pero siempre con entrega y dedicación. Esto es como para resumir que con el autismo sí se puede trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por contar un mensaje tan importante y por contarnos su experiencia de primera persona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, en nombre de la organización. También hacia Gracias. acercarnos y Gracias.